dio inicio. Creo que Dios fue respuesta, pienso, de mucha gente que ha orado y también gente que en esa era entró una nueva generación a servir, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Acá estamos nuevamente en este podcast, así que bienvenidos a todos y gracias por sintonizarnos, sería antes en la vieja red, ¿no? En la vieja radio. Sintonizarnos en el dial. Bueno, ahora es... Saltó la edad ahí. Ahora es esto de los podcasts y estar en las redes y bueno, gracias por este tiempo. Bienvenidos a todos. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muy bien. Bienvenidos a Misión. Misión 360, ¿sí? Una mirada global para la misión actual. Es un poco la idea de lo que vamos charlando, de lo que vamos compartiendo en cada uno de estos encuentros. Y bueno, es parte del programa de la Red de Misiones Mundiales Región Sur. Ya tenemos algunos programas, así que si no has visto los programas que venimos teniendo, podés suscribirte al canal de YouTube y allí podés también verlos, escucharlos en Spotify y queremos animarte a que veas todo el contenido porque realmente es un material que nos está ayudando, nos está alentando, iluminando, esclareciendo algunos temas, así que te animo a que puedas ver todo el contenido de Misión 360. 360. Tenemos personas ya que nos están dando la devolución con el saludo en la calle y todo, así que creo que es también un lindo tiempo para poder compartir y poder llegar a los diferentes lugares, diferentes personas también. Uh-huh. Bien, y como cada programa tenemos siempre un invitado y hoy la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos una invitada de lujo. Una invitada 360. 360. La verdad es que hace muchos años escuché de ella en una conferencia misionera que hicimos en nuestra iglesia. Me llegaron con un pendrive con información y me dijeron, mira, este es un material que me dejó esta persona. Wow. Y tenía un montón de videos y un montón de cosas y la verdad es que tenerla hoy en nuestro podcast, todo un privilegio. Hay personas que impactan nuestras vidas, ¿no? Hay personas que refrescan nuestra vida, que nos ayudan a crecer, que están ahí en momentos precisos. Para mí al menos ha sido así. Y bueno, ahora que está acá con nosotros se va a enterar algunas cositas, pero cada vez que llega un mensajito o suena el teléfono uno se asusta, ¿viste? Porque algún trabajo viene o alguna tarea, pero siempre es un gusto escucharla y sobre todo tenerla entre nosotros. Sí. Bueno, estamos hablando de Claudia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ahora ya no sé, me dan miedo ustedes dos. Bueno, no nada, tranquila, que hasta ahora todos han salido caminando desde acá de Bien, este podcast. gracias. Así que gracias por este tiempo en medio de un montón de actividades, ¿no? ¿Estás visitando el Valle durante este fin de semana? Sí, comenzó el programa Capacitación Misionera Básica en Cipolletti y tuvimos una preciosa jornada ayer. Qué bien. Bueno, ¿y te quedás hasta cuándo? Mañana. Mañana. Ya mañana regreso, hay mucho por hacer. Bueno, Claudia es una de esas personas que se llama con maleta armada siempre, ¿no? Siempre. Ya ahora uno no la guarda más, ¿viste? Claro. Está ahí. Pero bueno, un gusto que estés en la zona. Ya has estado muchas veces acá en Neuquén. Sí, me encanta y doy gracias a Dios. Me di cuenta ayer que son unos 25 años viniendo por aquí. Wow. Y muchos amigos y muchas cosas de Dios, todas con propósito. Creo que es lo mejor que me ha pasado en el Valle. Qué bien. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito justamente de ella. Queremos conocerle. Quizás muchos han escuchado sus mensajes, sus enseñanzas, sus imparticiones, sus desafíos. Algunos ya dicen que van con casco cada vez que van a alguna conferencia donde está Claudia, se llevan un casquito puesto. Pero bien, pero queremos hablar un poquitito de Claudia. Claudia, vamos a empezar con la pregunta más difícil, con la más difícil de todas. ¿Cuántos años tenés? 64 y no son un problema. Ah, muy bien. No son un problema. Muy bien. Vividos creo que desde que nací. Claro.
desde que Fuerte, naciste, sí. lleno, 64 años. No tuve 2 días aburridos en mi vida, nunca. Intensos, 64. Todo intenso. Disfruté todo, absolutamente todo. No puedo decir, no sé lo que es aburrirme o días perdidos. Dios fue tremendo. No coincide con mi historia y la herencia coincide con la gracia más que nada. ¿Y vos que venías de una familia creyente o...? Bueno, muy atrás, en realidad, mi bisabuelo, que fue soldado en la guerra en Polonia, murió como diácono bautista en Berazategui a los 90 y pico de años. Pero mi abuela, mi mamá nos siguieron, no sé qué pasó esos años luego. Y en el año 62 mi mamá vuelve al Señor, yo ya tenía 2 años, así que estoy en el Señor de ahí. Pero a los 14 tuve mi propia conversión, me rendí a Cristo y a partir de ahí comenzó la nueva vida. Ya, qué bien. Bueno, ¿y cómo fue que te fuiste involucrando primero en el ministerio, en el servicio, después con la tarea misionera? En esos años no se hablaba mucho de misiones, ¿no? En Mira, es Argentina. interesante. Yo soy de Lanús, de allí de la zona sur de Buenos Aires, y me bauticé en el año 74 y ya en el 75 nuestro obispo se iba a España. Yo escuché de misiones en una pasión que nuestro obispo se iba a plantar iglesia entre gitanos porque hubo un llamado macedónico de un gitano que vino y dijo, por favor, ayúdenos. Alguien recibió al Señor y queremos que esto ocurra en toda Andalucía. Wow. Así que tenía 14 años y recuerdo que había que levantar para el pasaje y nos dijeron, si alguien vive cerca, 5 ofrendas levantamos. Y yo recuerdo con qué honor di todos mis billuterías de oro que mi papá me regalaba, porque era una pasión lo que estaba ocurriendo ahí, año 74. Wow. Así que imagínate, eso ya fue sin saber que ya Dios ponía fundamento y depósito. O sea que lo aprendí antes de la red. Ocurrió antes de la red. Pero, ¿qué pasó después? Me casé, fuimos pastores por 37 años ahí en el barrio Pompeya, frente a la cancha San Lorenzo, una población boliviana toda la vida. Hemos pastoreado allí en el barrio de la comunidad. Y resulta ser que pasé un periodo así de una depresión espiritual, en parte una desesperación espiritual, y entró un llamado a mi casa. Yo estaba estudiando con Milton Pope, el seminario, ya estaba en el ministerial, y coincidió que la materia era Misión Mundial, los 3 tomos de Jonathan Lewis, que era la primera vez que estaban en la mano. Teníamos que hacer una tesis, y él dijo que para aprobar esta materia teníamos que reunir no solo la tesis, sino un grupo de 10 personas, conseguir un misionero argentino, te hablo del año 91, que yo no sabía nada, y levantar una ofrenda y hacérsela llegar. Si no poníamos eso, aunque hayamos hecho la tesis, no estábamos aprobados. Y nos miraron y decían, ¿de dónde? ¿De dónde? Porque el de España ya no tenía yo contacto con ese obispo, no sabía. La cuestión es que me llaman a los 5 o 6 días una amiga pastora y me dice, te invito a una reunión, no conoces a nadie, vamos a ofrendarle a una obrera, vamos a leer una carta, vamos a tener un tiempo de oración y vamos a contar un testimonio. ¿Querés ser parte de las 10 mujeres que Dios me dijo? Dice tu nombre, el Señor me lo dictó para llamar. Cuando caí en esa reunión entablada, fui con el bebé, dejé los chicos en la escuela y lo que escuché fue extraordinario. ¿Y ahí cuántos años tenías? ¿O en qué año fue? 31 años. Eso fue en el 92. 92. Mi bebé tenía 1 año, el cuarto hijo. Y ¿sabés qué ocurrió más allá de lo que pasó en la reunión? Nos desafiaron a dar $10. ¿Te acuerdas la década del 90 extraordinaria? Dólar, peso, podíamos elegir. Leímos la carta a la obrera, nos sacamos una foto. Y lo que yo escuchaba, empecé un poquito como a enojarme, tremendo, ¿no? La mujer hablaba y mostraba Marruecos, mostraba España, mostraba el norte de África. Y yo decía, ¿dónde estuve yo que nunca vi esto? Ya. Y empezaron a venir los nombres. ¿Cómo nunca me enseñaron? ¿Cómo nunca me dijeron? ¿Viste? En reclamo. ¿Podés creer que el Señor acá en el oído derecho me dice, la Biblia siempre estuvo en tu casa? Claro. Entonces el Señor fue tan directo de que esto viene en realidad por Él, independiente de los sucesos que nos pasan.
Tal cual. Y era una época de revolución, obviamente, fue una época de revolución. Creo que fue un poco el tiempo en que yo también escuché por primera vez el tema de misiones, y a mí lo primero que me impactó, por ahí por esos años 92 tal vez, escuchar el testimonio de la esposa de Munizaga, de Sarazaga en Sara Italia. Sagas, De Sarazaga claro, en Italia. la pionero. Mostraron un video de Sarazaga predicando en italiano en Italia, y yo dije, wow, hay tanto para hacer, hay tanto Sí. campo. Y eso fue un primer clic también en mi vida, pero por ahí, por esa época. Creo que la década del 90, cuando salís y conoces otras cosas que pasaron en otros lados, fue la década del 90, coincidió con la globalización, Ujú. que conectó el mundo por diferentes cosas, se bajó esta pirámide, ¿no?, donde solo algunos conocían cosas, se abrió más el mundo, pero por donde ando, en el 90 se iniciaron ministerios como la Red de Intercesión de Uruguay es del 90, Comina en Orlando es del 90, el movimiento aún de Carlos Anacondia fue en el 90, 89-90, o sea, dio inicio. Creo que Dios fue respuesta, pienso, de mucha gente que ha orado, Ujú. y también gente que en esa era entró una nueva generación a servir, ¿no? Y cuántos cambios, ¿no? Porque yo te escuchaba decir esto de juntarse a leer una carta, ¿no? Quizás hay algunos que dicen, ¿una carta? ¿De qué está hablando? O gente que está La hablando de carta los tardaba 90. un mes en Claro. llegar, y Sí. después tardaba otro mes la que le contestamos, y después tardaba otro mes, y ni hablar las de África, que eran 2 meses a Sí. 3 meses las No cartas. había sí. WhatsApp. Nosotros teníamos nuestra misionera que está en África desde el año 2000, así que en 99. Así que cuando le mandábamos una carta para contarle que alguien estaba embarazada, la siguiente carta era para mostrarle la foto del bebé, ¿viste? Más o menos. Sí, sí. Sabes que cuando viví eso del seminario y me invitaron a este grupo, Dios hizo exacto, había preparado la tarea, la demanda de la tarea, y Dios tenía la respuesta a la semana. O sea, eso fue lo que me impactó. ¿Cómo Dios puede darme exacto a unos días lo que me están pidiendo? Claro. Pero cuando volví a mi casa de esa reunión, y yo ya tenía 40 mujeres reunidas, por 2 años, orando los martes en mi living, nos conocimos en un retiro en la década del 90, nos empezamos a juntar entre iglesias, cosas que antes no pasaba, y todas me dijeron, queremos seguir, me habían invitado, queremos seguir orando, escuchando, aprendiendo. Por 2 años oramos, yo oro por vos y vos orás por mí. Yo oro por tu dedo, vos orás por mi brazo. 2, y yo le llamé el patinaje de la oración, el club de patín. Cuando volví les dije, ¿saben qué? De 4 martes tuve una experiencia tremenda con Dios allí. De 4 martes, uno lo vamos a dejar para orar por otros. Ese día no vamos a orar por nosotros. ¿Cuántas te crees que vinieron de las 40 el martes que había que orar por otros? Uy, me imagino. Se diezmó el grupo, claro. 7. Hasta ese año yo era depresiva. Si el viento no soplaba a favor. Bueno, ¿sabés que recibí una adrenalina de convicción? Y Dios me dice, este es el termómetro en la exila de mi iglesia. Si es por ellos vienen, si es por otros no. Y a partir de ahí, sin darnos cuenta, comenzó esta red de mujeres que sostenían misioneros, y cada una con $10. Claro, empezaron a prosperar porque empezaron a dar a uno, Ya. y después venía y decía, dame 5 misioneros, me hacían así con la mano, búscame 5. Y empezaban a dar 10 a uno, 10 a otro. Eso sigue hasta ahora, tiene 33 años. Wow. No ha parado, y Dios ha dado fruto. Y lo hermoso es que de esa época, todas las que orábamos, 40, 35, 30, muchas venían con niños. El 90% de nuestros hijos se fueron a campo, de todo ese grupo de mujeres. Es que es increíble cómo se imparte a las siguientes generaciones, ¿no? O sea, a veces uno no se da cuenta no solo de cuánto uno es afectado, sino de cómo hace cotidiano un tema que para uno fue así como asombroso, novedoso, raro, pero cuando uno lo empieza a vivir y a compartir, nuestros hijos se empiezan a Quizá criar porque no nos dimos en un cuenta que ambiente, la ¿no? familia fue creada en el Edén para la misión. Claro, tal cual. Capaz principio. hicimos esa cosa por aquí, es una cosa, esta es otra, y el trabajo. Y Dios hizo la familia y la mayordomía de la tierra con un propósito de misión. Entonces,
y las mujeres se sanaron, la que no tenían hijos tenían hijos. O sea, Dios hacía respuestas personales profundas y había mucha vulnerabilidad en la oración, pero las oraciones eran hasta con visiones de hambre en China. Había gente que dice, estoy viendo un pueblo llorando por pan. Estamos orando y alguien está diciendo. Y recuerdo que otra dice, veo 12 canastas con pan. Y explotó el grupo en acciones de gracia. O sea, hay un movimiento espiritual también. No éramos sofisticadas, éramos absolutamente amas de casa en eso, ¿viste? Claro, claro. Precioso. Claudia, yo tengo una pregunta. Durante estos años que nos nombrabas, quizás nos contás al principio, has pasado desde pastorear una iglesia, después el desafío de movilizar, misionera, coordinadora. ¿Cómo te definirías vos, Claudia? Tan. Ninguno de los títulos definen, ninguno de los títulos es una identidad, ¿no? Lo que pasó fue que cada cosa con la que empezaba se multiplicaba en 2 o 3. Uh-huh. Y si dijimos, hacemos oración, bueno, hay que traer la guía mundial de oración. Y empezamos, bueno, pero ahora hay que entrenar oración. Entonces, creo que lo que hace Dios es la vida en Él es así, es fructífera. La vida de Él no hay fuerza. Yo no me acuerdo, en mi falta de entendimiento de algunas cosas de la espiritualidad, algunas cosas las empujé con mi fuerza. Pero las otras era que el Señor las hacía y uno solo tenía que ir con Él. Era natural. Y después creo que también Dios obró en todo el entorno, porque las cosas que ocurrieron, Dios involucró gente, no tenían que ver conmigo. Dios tenía todo su plan hecho, lo único que hacía era conectar. Ya Dios había tocado, movido, impactado. Si vos me preguntas de mí ¿qué puedo decir? Del trasfondo de donde yo vengo y de donde nací, esto es absolutamente pura gracia. Dios dice, voy a elegir lo que no coincide para darte una vida intensa conmigo. Como Él fue padre y madre para mí, revelado una experiencia a los 14 años, un papá alcohólico, tirado, enfermo, todos mis padres separados por 30 años y mi mamá murió de esquizofrenia hace 1 año, toda la vida esquizofrénica, no coincide el contexto de lo que yo viví en el Señor. Uh-huh. Entonces ese era el contexto al entrar a la casa, los líos afuera y Dios dándome propósito o sentido. Creo que no fui consciente de todo eso. Capaz en estos días que tengo 64 pienso más la historia. Hermoso todo, no sé qué decirte, no puedo decir el pastorado, la movilización. Dios es pleno, entonces todo lo que Él tiene es como que sus manos están llenas y tiene todo. Y te dice por dónde. Obvio que hay cosas que no hago porque no tengo de Dios para eso, entonces no me meto donde no tengo. Uh-huh. Pero es la naturaleza quizá de la mujer que somos simultáneas, Uh-huh. administramos muchas cosas al mismo tiempo. Y todo fue rico y esa riqueza te invita a otra y te invita a otra. Bien. Y no sé si te contesto, pero... Sí, buenísimo, muy bien. Y gracias también por abrir tu corazón, ¿no? y contarnos un poquito todo esto, que hace a lo que somos también, porque ninguno es parte de la nada. Todo Dios usa para su propósito y aún para formarnos y para enseñarnos. ¿Y con tu familia cómo está compuesta entonces? Hablabas de tus hijos. Sí, tenemos 4 hijos, todos casados. 3 de ellos ya a los 18 años, claro, cuando después conocí las agencias y yo misma buscaba como pastor y como padre, los acompañaba, los desafiaba que a los 18 años den el año para Dios. Comencé a relacionarme en esos años por nuestros jóvenes con Juventud con una Misión y siempre le decía a Alejandro, decime dónde hay una buena base saludable y ahí los mandamos. Así que tuvimos unos 24 jóvenes durante el periodo de 15 años y yo les caía en India, les caía en Paraguay, en Bolivia para hablar con los líderes, todos ellos fructíferos y de ahí nuestro ministerio también. A eso el seminario, la palabra, a eso... Como los procesos, ¿no? La experiencia. Pero siendo intencional también, ¿no? Literalmente para mí era
la estrategia de la iglesia, que mientras uno atendía a las familias, ya formábamos las familias con visión que le permitan al hijo y preparen su apoyo para que los 18 hagan eso. La mayoría volvió, 1 o 2 quedaron sirviendo porque su contexto era para que se queden en las bases. Pero de ahí salieron obreros de largo plazo. Camerún, India, hay gente todavía en Medio Oriente, acá en Latinoamérica, o sea, no puedo mencionar algunos detalles, pero eso fue altamente fructífero. Nuestra copastora, mis hijos, tener a los hijos afuera fue la mejor ofrenda. Permitime contarte de cuando salí de la casa esa de las 10 mujeres, que fue el impacto. Estoy con el chip General Paz, el bebé durmiendo en el asiento, yendo a la escuela a buscar a los nenes. Y el Señor me dice, si tus hijos se quedan en tus manos, se echan a perder. Pero si quedan en mis manos, vos los vas a perder, pero ellos van a estar en el centro de mi voluntad. Yo estoy con el volante, no puedo frenar. Miro para atrás, para el costado. Y se convirtió ese volante en una zarza, en mi zarza. Y dije, Señor, entonces no solo los hijos, todo, mi pasado, mi presente y futuro, la iglesia, los problemas, las cosas buenas, las cosas horribles, llaves, escritura, papeles, sueños, todo, toma todo, porque todo estaba en peligro si Él no lo tiene en su mano. Y vi al Señor hacer eso, porque ahora son todos ministros, no por la palabra ministros, sino amaron a Dios, conocieron a Dios. Uno pasó 17 años muy difíciles en droga y vicios y alcohol y ataduras, y su libertad y su potencia en la libertad ahora está restaurando familias y jóvenes. Wow. Entonces, todo fue intenso, hubo mucho sufrimiento en el medio, pasaron también muchas cosas, pero mi esposo falleció en España en el año 18, estaba en una conferencia de Frontiers Internacional, estaba parado, habló, representaba a Latinoamérica en una voz ahí hacia los líderes internacionales, se sentó, estaba al lado de Andrés Duncan, se desvaneció y ya a las horas me llamaron que estaba internado y al otro día fui y ya no estaba. Así que doné órganos y salvaron 3 españoles ese mismo día. Y volví con una lata con él en cenizas. Y a la semana hicimos un memorial en la iglesia, vinieron como 200 personas. Y Dios me dijo, yo triunfé la muerte, lo que van a hacer es adorarme, porque esto está vencido. Fue un culto de adoración y de testimonio que no te puedo explicar. Así que en eso consiste la familia. Y de ahí 6 nietos, todos casados y ahora sirviendo al Señor todos. Cada uno en su lugar. Bien, esto es Misión 360, que no tiene una única dirección, que no está apuntado solamente a pensar en alcanzar a aquellos perdidos en distintos lugares, sino también la misión en la familia, la misión en el hogar, la misión fuera de lo esquemáticamente pensado como ministerio, ¿no? Porque a veces decimos, ¿está en el ministerio? Sí. ¿En cuál? ¿Es apóstol o evangelista? No, es contador o es maestro. No, pero te pregunto si está en el ministerio, y quizás ahí está en el ministerio, ¿no? En su oficio, en su trabajo, en su puesto de... Y ministerio es servir. Claro, por eso. La palabra es servicio. No sé por qué lo hicimos título posicional. Ministerio sería el nombre de Luperete, ¿no? Tenés que limpiar toalla en mano. Claro. Toalla en mano. Tal cual. Así que bueno, gracias Claudia por compartir esto. Gracias, que ha sido parte de tu testimonio, tu vida. En el próximo programa, la próxima semana, suscríbete al canal de YouTube, hace clic en la campanita, porque vamos a seguir con Claudia. Tenemos otro programa la semana que viene para que compartas. Así que gracias, Ariel. Gracias por estar y a todos por acompañarlos. Y bueno, ahí abajito debe ir, continuará. Continuará, ahí está, muy bien. Hasta la próxima. Chau, chau.